La contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Entre 1309 y 1376 hubo un total de 7 papas que no residieron en Roma, sino en una pequeña ciudad del sur de Francia, a orillas del río Ródano, llamada Aviñón. En este punto os preguntaréis por qué sucedió algo tan extraño. No estamos hablando de un papa o medio papa o qué sé yo, 3 papas, es decir, una cosa que durase poco tiempo, sino que estamos hablando de 7 papas y 70 años o casi 70 años. Los papas en aquel entonces, estamos hablando de principios del siglo XIV, habían pasado siglos ya en un tira y afloja constante con los emperadores del Sacro Imperio, pero serían al final los reyes de Francia quienes terminarían por someter a Roma a sus completos y absolutos dictados, no a Roma propiamente, pero sí a su principal inquilino, que era el Papa, y que sigue siendo, bueno, ahora ya no, que es la capital de Italia, pero durante muchos siglos su principal inquilino fue el Papa. Todos los papas aviñonenses, los que residían en Aviñón, fueron franceses y todos actuaban a las órdenes del rey de Francia, lo que creó una situación tan anómala que a este periodo lo dieron en llamar el segundo cautiverio de Babilonia, en referencia a los judíos que habían sido deportados a Babilonia durante el siglo VI a.C. por el rey Nabucodonosor II. Este cautiverio duró, como ya he dicho, el de Aviñón duró 70 años, pero fue más largo que el de Babilonia, el de los judíos. Ese duró solo medio siglo. En fin, el asunto terminó provocando un cisma, ya que el último de los papas de Aviñón, un tipo llamado Gregorio XII, decidió regresar a Roma y establecerse allí. La línea de Aviñón se mantuvo unos años más, alumbrando hasta 3 antipapas. Hubo alguno más que otro, pero 3 principales, desde luego, que se disputaron la silla de San Pedro. Todo este lío acabó finalmente en el año 1417, es decir, más de un siglo después de que hubiese comenzado, y terminó en un concilio, el concilio de Constanza, que colocó al frente del papado a Martín V, un cardenal de consenso que habría de enfrentarse a una herejía, la de los husitas, bueno, que de hecho se enfrentó en ese mismo concilio a la herejía de los husitas, que había aparecido justo en esos momentos, estaba apareciendo en el centro de Europa. El papado, de cualquier modo, salió reforzado de esta experiencia y a partir de entonces se volvió a erigirse como un contrapoder muy efectivo para los monarcas de la cristiandad. Pues bien, hoy en la contrahistoria vamos a volver los ojos sobre este extraño episodio histórico que dejó a Roma sin papa, lo nunca visto, fue visto durante más de un siglo y que ocasionó un gravísimo cisma dentro del cristianismo occidental. Ahí en el sur de Francia, a orillas del Ródano, como os decía antes, una pequeña ciudad a unos 100 kilómetros de Marsella, al norte de Marsella, que tiene una historia muy curiosa que contar. La ciudad, ya la sabéis porque os la acabo de decir, se llama Aviñón, es una ciudad pequeñita, hoy debe de rondar los 90.000 habitantes, pero vamos, en el siglo XIV era bastante más pequeña, mucho más pequeña de lo que es ahora, eso por descontado. Es más, si vais a Aviñón veréis que la parte antigua es realmente un puñado de calles, todas muy bonitas, porque es una ciudad preciosa. De hecho, no sé si la ciudad entera o desde luego el Palacio Papal es patrimonio de la humanidad y es un lugar que merece la pena ser visitado. Pues el hecho es que esta pequeña ciudad de provincias en Francia se convirtió en la nueva Roma durante casi 70 años, durante 67. El centro actual de Aviñón, por si os decidís a pasaros, no está muy lejos, lo preside el Palacio Papal, que es un castillo de estilo gótico de grandes dimensiones que hizo las veces de Vaticano para 7 pontífices. La visita, como os decía, merece la pena ir a Aviñón y además no cae muy lejos de España. Evidentemente los que me escuchéis desde México, desde Perú o desde Argentina, pues diréis, no, Aviñón está en el fin del mundo. Sí, pero para los que estéis en España no está en absoluto lejos, está a unas 4 horas de Barcelona, calculo yo, conduciendo desde la frontera más cerca todavía, yo creo que unos 250 kilómetros, no mucho más. Es decir, que en 2 horas y media desde la frontera española se planta uno frente al Palacio Papal. Por si queréis echarle un vistazo a este palacio tan bonito, os lo estoy poniendo ahora mismo tanto en YouTube como en la zona de comunidad de iVoox, para que miréis lo bonito que es y os animéis a ir allí. Los que estáis en España, como ya os digo, lo
lo tenéis bastante cerca. Así que este año, este verano, si teníais pensado viajar a Francia, al sur de Francia concretamente, Francia es muy grande, pues este podría ser un buen destino, aunque todo se ha dicho. El que viaja al sur de Francia, la Provenza, Aviñón es uno de los puntos de referencia y una visita que uno no puede evitarlo. Algo así como lo de Carcassona, que hablaba con Alberto Garín en la contrahistoria en vivo que hicimos sobre el tema este de los falsos históricos arquitectónicos. Pues tenemos Carcassona y no muy lejos de Carcassona. Carcassona está también cerca de la frontera española, está Aviñón. Bien, encontrarse frente si vais a Aviñón, esta experiencia la tendréis también. Encontrarse frente a un Vaticano en miniatura, porque lo de Aviñón es básicamente eso. En el corazón de la Provenza, pues la verdad, si os soy sincero, choca un poco. Hay lugares de Europa donde pues la guía turística que llevas en el Macuto, bueno, ahora ya nadie lleva guías turísticas, todo el mundo lo mira en el teléfono, pero bueno, que estamos mirando en el teléfono, en el iPad, pues te cuentan que tal papa estuvo allí para un concilio, o que pasó un tiempo. Pero claro, el caso de Aviñón es diferente. Fue sede papal oficial fija durante mucho tiempo. Tanto que casi todos los europeos del siglo XIV no miraron a Roma, sino a Aviñón. Ya a finales del siglo XIV hubo un cisma y entonces media Europa estuvo mirando a Aviñón y otra media a Roma. Es decir, cada vez que dirigían sus plegarias en la consagración de la Eucaristía, pues los obispos o los sacerdotes, cuando piden por el Papa, bueno, pues lo pedían por el Papa de Aviñón. La pregunta que uno se hace frente a las imponentes murallas, bueno, más que murallas, los muros, porque no está propiamente lo que es el palacio, no está amurallado en su entorno. Eso sí, Aviñón en su momento sí que fue una ciudad amurallada, pero cuando uno se planta delante, lo acabamos de ver, delante de los muros del Palacio Papal de Aviñón, lo primero que se pregunta es ¿qué diablos sucedió para llevarse el trono de San Pedro tan lejos de Roma y tan cerca de Marsella y en una ciudad tan pequeñita? La razón hay que ir a buscarla a lo más profundo de la Edad Media. Como casi siempre, las cosas no suceden por pura casualidad, sino que uno tiene que irse un poquito más atrás, mirar las razones que llevaron a que al final los papas terminasen pues reinando desde un lugar no perdido, pero sí pequeño del sur de Francia. Los papas de aquella época, los papas de la Edad Media, tenían, aparte de autoritas, es decir, ese poder moral, tenían potestas, es decir, poder real, poder contante y sonante. Y no hablo ya, por supuesto, de poder espiritual, que se lo siguen teniendo, al menos entre los católicos. Hablo de potestas temporal, es decir, de poder temporal, secular. Tenían dominios propios y tenían, o al menos ellos lo consideraban, que tenían preeminencia sobre los monarcas cristianos. Eran poco menos que vasallos suyos. Eso dio lugar desde el principio a un conflicto continuo, era inevitable, sobre todo con el emperador del Sacro Imperio, que, como es lógico, pues fue durante la Edad Media el rey más poderoso, por lo menos más influyente de toda la cristiandad. El emperador del Sacro Imperio pues tuvo durante mucho tiempo sus más y sus menos con el papado. A veces estaban a bien y otras veces muchas estaban a mal. Había emperadores que reconocían el poder espiritual, eso todos, sin ninguna duda, efectivamente, es el vicario de Cristo en la tierra, es el sumo pontífice, pero no tanto el poder temporal. En el Sacro Imperio, este tira y afloja dio lugar a la guerra que sostuvieron durante el siglo XII los dos bandos muy famosos y con un nombre estupendo, los güelfos y los gibelinos. Habréis oído hablar de ellos en más de una ocasión. Si sois aficionados a la historia, en muchas ocasiones. Los primeros, los güelfos eran partidarios de la familia, los gibelinos eran partidarios de la familia Hohenstaufen de Suabia, que venían por el castillo de Weiblingen, de ahí lo de gibelino, terminó derivando en español de esa manera tan extraña, y eran partidarios, apoyaban al emperador. Luego los otros, los güelfos, eran partidarios de la familia Belfen, que eran una familia bávara, y apoyaban al papa. Bien, ambos en ambos casos consideraban que uno tenía que tener más influencia que el otro. Evidentemente los Belfen pues creían que el Papa tenía el poder total. Había dos poderes universales que se consideraban así, el poder espiritual y el poder temporal, y de una manera u otra se los tenían que repartir entre el emperador del Sacro Imperio y el Papa de Roma. Los monarcas de otras partes de la cristiandad os preguntaréis qué hacían en todo esto. Pues que yo, monarcas como el de Francia, el de Inglaterra, los de Aragón, de Castilla, etcétera, Portugal y demás, pues eran simples lugartenientes del papado, así como los veía el propio papa, que eran, por cierto,
a quienes debían el trono, debían la corona. Para ser rey durante la Edad Media había que pasar antes por la bendición papal. Uno no se podía autoproclamar rey, esto bajo ningún concepto. El Papa, como os decía, era el vicario de Cristo en la tierra, sigue siéndolo, por cierto, para los católicos, y solo a él competía convertir, pues qué sé yo, un ducado en un reino, por ejemplo. Al menos fuera de las fronteras del Sacro Imperio, donde el emperador sí que tenía una serie de prerrogativas de las que carecían los reinos de la periferia, llamémoslo así. En la Europa medieval tenemos un gran imperio formado por infinidad de ducados, principados, condados, etcétera, que era el Sacro Imperio Romano Germánico, y alrededor pues una serie de reinos que iban pues desde los reinos escandinavos como el de Suecia, el de Dinamarca, luego el de Inglaterra, Escocia, el propio reino de Francia, los que había en la península ibérica, Castilla, Aragón, Portugal, Navarra, y luego ya en el Mediterráneo estaba el reino de Nápoles, que era muy importante, y ya en el este de Europa, pues Polonia y Hungría. Es decir, todos esos reinos que orbitaban en torno al Sacro Imperio eran reyes, o mejor dicho, los reyes de esos reinos eran reyes porque así lo había decidido el Papa, o el Papa antepasado suyo se lo había concedido. El Papa tenía además poderosas armas para persuadir, aparte de esa potestas, ese poder real, tenía armas, digamos, espirituales. Podía, por ejemplo, excomulgar a los príncipes díscolos. Ojo, excomulgar no era ninguna broma. Hoy nos puede parecer un poco de chiste, pero bueno, a ningún católico debería parecérselo, pero que nos puede parecer en nuestro mundo que está muy secularizado, pues han excomulgado a fulanito, pues ¿qué le vamos a hacer? No, tampoco pasa nada. Pero en aquel entonces estas cosas se tomaban muy en serio. Excomulgar al príncipe significaba excomulgar a todos sus súbditos. Y si estás excomulgado, estás en pecado mortal y por lo tanto vas directo al infierno. Luego podía también conceder bulas que garantizasen, por ejemplo, la salvación del alma o pasar menos tiempo en el purgatorio. La gente estaba convencida de que el purgatorio existía y, por lo tanto, todo el tiempo que uno se pudiese ahorrar allí. ¿Y quién tenía la llave? La llave del cielo y del purgatorio, pues la tenía el Papa y podía más se vendía. No olvidemos que la Reforma Protestante viene por ahí. El arsenal espiritual con el que contaba el Papa no podía igualarlo nadie. Ni el rey de Polonia, ni el de Castilla, ni el emperador del Sacro Imperio. Y eso evidentemente le daba prestigio a la figura del Papa. Un prestigio fácilmente convertible en poder secular. Las cruzadas, por ejemplo, pues fueron un caso práctico de manual. El Papa llamó a liberar Jerusalén, porque parten además de pues, una iniciativa papal, y los monarcas y nobles occidentales, pues todos acudieron, o muchos de ellos acudieron al llamado. Tan solo necesitó hacer la convocatoria y acompañarla de la preceptiva bula, una bula de cruzada, era una bula muy común en la Edad Media. A veces ni siquiera era necesario que partiese de él, como en el caso de la Reconquista española, que fue también una cruzada en pequeñito. Eran los propios reyes hispanos los que acudían a Roma a postrarse ante el Papa para que declarase una cruzada contra el Islam. Y la acompañarse, por supuesto, de las correspondientes indulgencias, ¿no? Si el que acuda aquí a luchar contra los infieles, pues obtendrá tales beneficios espirituales. La principal batalla de la Reconquista, que fue la de las Navas de Tolosa, esto fue en el año 1212, contra los almohades, vino precedida de su bula. Alfonso VIII de Castilla, que era quien reinaba entonces, escribió una carta al Papa Inocencio III, para que concediese a su campaña, con la que pretendía saltar el cerrojo de Andalucía y ya meterse directamente en el Valle del Guadalquivir, que le concediese una bula de cruzada. El Papa, sin ningún problema, la concedió. Y aquello empujó a navarros, aragoneses y a voluntarios llegados de toda Europa a participar en la batalla. Pues bien, una vez hecha esta introducción, este era el papado del siglo XIII y de principios del siglo XIV. Tenía sus limitaciones, pero también tenía muchos poderes y muchas prerrogativas. Los poderes reales, por supuesto, pero muchísimos poderes espirituales. Los pontífices, de hecho, los pontífices de Roma todavía no se habían ido a Aviñón. A principios del siglo XIV estaban en la cumbre de su poder. Así que en el año 1302, acababan de estrenar siglo, el Papa Bonifacio VIII promulgó una bula llamada Unam Sanctam, es decir, una santa, en la que declaraba la supremacía del poder espiritual sobre el terrenal. Ya directamente lo ponía sobre el papel. Que sepáis que
Ojo, esto era una historia que ya había sucedido anteriormente, siglos antes, pero volvían otra vez sobre lo mismo. Esta bula iba dirigida, evidentemente, a todos los reyes de la cristiandad para recordarles lo que ellos ya deberían saber, pero iba dirigida especialmente a un rey francés con mucho carácter, Felipe IV, que como el emperador en otros tiempos había osado desafiarle. Felipe IV, por supuesto, esta bula, la Unam Sanctam, no la aceptó y Bonifacio VIII respondió excomulgándole, como os decía antes, utilizando ese arma tan poderoso de su arsenal espiritual. El rey de Francia no se inmutó y se puso nervioso, le vino a decir algo así como, le vino a decir lo que el Papa no quería oír. Le vino a decir algo así como, no soy vasallo de nadie en el ámbito temporal. Otra cosa es que efectivamente soy hijo de la Iglesia y estoy dispuesto a obedecer al Papa en lo que toca las cuestiones espirituales. Es decir, que si el Papa cambia las oraciones de misa, estoy dispuesto a cambiarlas, pero en temas temporales bajo ningún concepto. Bonifacio, como veis, se había metido en un lío porque hizo esta bula con la idea de amedrentar a los reyes, especialmente al de Francia, y el de Francia le salió respondón. De hecho, sin quererlo, abrió la caja de Pandora, porque el Papa en Italia no solo tenía poder espiritual, que por supuesto, sino que tenía también poder temporal y poder territorial. El Papa tenía dominios territoriales propios. A los estados pontificios que existieron hasta finales del siglo XIX, un territorio no muy grande que partía la península italiana en dos. Iba del Tirreno hasta el mar Adriático. Era lo que estaba compuesto por lo que se llamaba el Patrimonium Petri, que era más o menos se corresponde aproximadamente con lo que es hoy la región del Lacio en Italia, y con los siglos, pues mediante una serie de donaciones, por ejemplo la de Pipino, estamos hablando del siglo VIII, pues había ido creciendo. Había anexionado el exarcado de Rávena, que había sido un exarcado bizantino, luego la Pentápolis, que es más o menos, para que os hagáis una idea, las actuales Urbino o Ancona. Estas son las marcas, toda esa zona de la costa del Adriático. Así que, como el Papa se había buscado líos con el rey de Francia, los príncipes italianos vieron en la rebeldía de Felipe IV una oportunidad para pasar al Papa pues unas cuantas cuentas pendientes, cuentas temporales, se entiende, no cuentas espirituales. Bonifacio VIII no pudo reaccionar, no por nada, no porque no quisiese hacerlo, que por supuesto quería hacerlo, sino porque murió poco tiempo después, unos meses más tarde, y fue elegido un nuevo Papa que se llamaba Benedicto XI, que lo que trató es de descremar un poco la situación, destensarla y reconciliarse con Felipe IV. Pero de nuevo, vivió muy poquito, solo unos meses, así que el rey pues ya quiso quitarse de problemas y promovió para el papado un amigo personal suyo, un tipo que se llamaba, un francés que se llamaba Bertrand de Got, que fue proclamado papa como Clemente V. Clemente V hasta ese momento era arzobispo de Burdeos. Burdeos estaba en Aquitania y por lo tanto en principio era vasallo del rey de Inglaterra, no del rey de Francia, pero bueno, el hecho es que eran amigos, Bertrand de Got y el rey Felipe IV. La cuestión es que no quiso ir a Roma a coronarse, se hizo coronar en Lyon con la presencia de su amigo Felipe IV. Lo primero que hizo Bertrand de Got, es decir, vamos a llamarle ya por su nombre, Clemente V, lo primero que hizo fue nombrar un montón de cardenales franceses para el nuevo colegio cardenalicio que estaba montando. Esto le garantizaba una cosa directamente, era que si moría repentinamente, ojo, esas cosas pasaban, bueno, siguen pasando hoy, pero claro, bastante menos de como pasaban en el siglo XIV. Es decir, nunca se sabía y por lo tanto no vaya a ser que una peste o cualquier cosa se lo llevase por delante en cuestión de meses y toda la operación que había hecho Felipe IV se le viniese abajo. Así que lo primero que hizo fue nombrarse cardenales por si moría antes de tiempo su sucesor fuese francés y sobre todo que fuese afín a Felipe IV. No murió repentinamente este hombre, Clemente V, murió 10 años más tarde. Fue tiempo más que suficiente para reorganizar el papado y llevarse, entre otras cosas, la sede al sur de Francia. Por lo menos sacarla de Roma, que era un poco lo que les interesaba. En este punto es necesario hacer un breve excurso. A principios del siglo XIV, lo que hoy es el sur de Francia no formaba parte del Reino de Francia. El Reino de Francia todavía se estaba conformando en aquella época. Formaba parte del llamado Reino de Arles, que era un reino independiente que ocupaba, para que os hagáis una idea, geográficamente hablando, ocupaba lo que es el Valle del Ródano, desde el nacimiento del río Ródano hasta los Alpes, por supuesto, hasta la costa del Mediterráneo.
Si visualizáis, no sé, Marsella, por ejemplo, pues más o menos hasta... No era un reino muy grande, pero vamos, en una zona muy, muy centrada. Tú por el valle del... Si vas a viajar por Europa, especialmente por Europa del Sur, si quieres ir de Italia a España, pues tienes que cruzar el Ródano. Si quieres ir de Italia a Francia, también cruzas el Ródano. Si quieres ir, dependiendo de la ruta que tomes, pero si quieres ir desde España hasta Alemania, también o hasta Suiza, te va a tocar cruzar el Ródano. Es decir, era un lugar de paso bastante... Una zona rica, que había estado muy romanizada, etc. Un lugar interesante, pero que no formaría siglos después parte del reino de Francia. De hecho, ocupaba lo que es la Provenza y lo que posteriormente se dio en llamar el Delfinado. Habréis oído que los reyes de Francia, su hijo era el Delfín. Y bueno, como el delfín, por el delfín el animal, no. O sea, en Francia viene de Dauphiné y esa zona era el Dauphiné, es decir, era el Delfinado, igual que los hijos de los reyes de España, o mejor dicho, más que los hijos son infantes. El heredero de la corona española se llama príncipe de Asturias o príncipe de Gerona, en el caso del heredero de la corona de Aragón, o príncipe de Viana, en el caso del heredero de la colonia de Navarra. La princesa de Asturias en España, que se llama Leonor, es también princesa de Viana y es también princesa de Gerona, es decir, es princesa por triplicado porque están los tres reinos. Bueno, pues el de Francia era el Delfinado porque estaba en esa zona, pero se unió al reino de Francia más tarde. Bueno, el hecho de que fuese ahí, de que se fijasen, mejor dicho, en el reino de Arles, tenía bastante sentido. Es un lugar que tenía en aquel momento la ventaja de estar dentro del Sacro Imperio y de quedar mucho más cerca de París que de Roma. Así que Clemente V decidió fijar su residencia y la sede papal en Aviñón, allí en el año 1309, es decir, 4 años después de su proclamación en Lyon. Hasta que se decidió por Aviñón, os preguntaréis dónde se fue. Bueno, se llevó la curia a Poitiers, que es una ciudad al norte de Aquitania, medio camino entre Burdeos y París, y luego posteriormente la sacó de allí. Lo de Poitiers no podía llevarse, no tenía las ventajas que tenía Aviñón. Poitiers estaba fuera del Sacro Imperio y además eso pues evidentemente podría ocasionar problemas con el emperador. Aviñón era una elección perfecta. Estaba bien situado, como ya os he dicho, no había contrapoderes locales, era una ciudad muy pequeñita. El puerto de Marsella estaba relativamente cerca y luego el Ródano, claro. El Ródano a esas alturas se halla ya muy crecido, está muy cerca de su desembocadura y es un río navegable. Por lo que se trataba de un lugar de fácil acceso y a la vez relativamente sencillo de defender si llegase el caso. Luego había otro elemento que apoyaba la candidatura de Aviñón. Al estar más al oeste, los reinos occidentales, como Castilla, como Aragón, como Inglaterra, como Portugal, no lo verían con malos ojos en principio. A fin de cuentas, el papado llevaba siglos en Roma. Roma pilla más lejos de España o de Inglaterra o de Portugal que Francia, que la tenemos o encima o debajo. Entonces, esto podía ser para estos reyes, tanto los del norte que estaban en Inglaterra o en la propia Escocia, como los del sur, Castilla, Aragón, podía ser algo que les pareciese bien. Luego, el papado llevaba siglos en Roma, pero llevaba siglos secuestrado por las familias nobles de Roma. Familias como los Orsini o los Colonna, que ponían y quitaban papas a su antojo. Bien, pues esto de tener el papado en el sur de Francia, todavía no era Francia, es decir, en la Provenza, en el reino de Arles, equilibraría en cierto modo la balanza y acercaría a la Santa Sede a Occidente, que es donde estaba el grueso de la cristiandad latina. Lo cierto es que el papado pasó de estar secuestrado, lo que pasa es que eso ya se vería después, ¿no? Pasó de estar secuestrado por aristócratas romanos, como los Orsini o los Colonna, como os decía antes, a estarlo por aristócratas franceses, que se apoderaron del colegio cardenalicio, que al menos nominalmente había salido de Roma y se constituyó uno diferente. Luego, Aviñón, al encontrarse en el reino de Arles, esto tenía una ventaja extra que he olvidado deciros antes. Aviñón estaba en el reino de Arles, pero dentro de un condado, es que esto es la Europa feudal que per se es fascinante, estaba dentro del condado de Benoisin, que formalmente pertenecía a los estados pontificios, es decir, un condado muy pequeñito en la desembocadura del Ródano, que pertenecía a los estados pontificios desde hacía poco tiempo, desde el año 1274, estamos hablando de 1309. Habían pasado pues ni 40 años desde que se había anexionado a los estados pontificios, a esa parte, a ese dominio territorial del Papa. Luego, se podría decir que en principio nada había cambiado.
El Papa seguía, en cierto modo, residiendo en Roma. Y bien, con él estaba la curia, los cardenales, etc. Realmente no se había movido de Roma. Estaba en otra ciudad dentro de lo que eran los estados pontificios. La ciudad de Aviñón, propiamente dicha, aquí hay de nuevo una, para que veáis, el condado de Benuisin era parte de los estados pontificios, pero la ciudad de Aviñón no. La ciudad de Aviñón pertenecía al condado de Provenza, así que el Papa lo que hizo fue comprársela a la condesa de Provenza, que se llamaba Juana, y asunto resuelto. Vamos, que todo quedaba en casa y nadie se podía quejar. Y como vemos, pues el rey de Francia estaba encantado, porque aunque no tenía propiamente al Papa en Francia, lo tenía muy cerca. El reino de Arles era fronterizo con su propio reino y además era poco menos que un reino cliente. Así que dispuso tropas en el condado de Benuisin, el condado de Benuisin se le conoce simplemente como el Comtat. Ya está, simplemente el condado. Y en esto, si el Papa estaba en el Comtat, es que significaba que estaba en el condado de Benuisin, que era propiedad del papado. Bien, mandó ahí unas tropas para proteger al Papa. La corte papal de Aviñón tenía muchísimo empaque, más que la romana. Los papas se fijaron en cómo hacían las cosas los reyes occidentales, especialmente el rey de Francia. Pensad que fueron todos franceses, y más franceses de clase alta, nobles, etc. Y le trataron de imitarle. Fue entonces cuando se mandó construir el Palacio Papal. Ya existía un palacio pequeñito, una cosa evidentemente no se ha conservado porque el nuevo se hizo encima, que era el palacio preexistente, lo habían construido de muchísimo menor tamaño, lo habían construido para el obispo de Aviñón. Pues sobre ese, en un peñasco que hay, por eso el castillo papal de Aviñón está tan elevado, y allí pues fueron añadiendo edificios, es decir, todo este complejo pontificio fue creciendo porque cada papa le añadía nuevas estancias y lo ampliaba, incluyendo torres, capillas, dependencias de todo tipo. El resultado pues es el que tenemos hoy, un palacio inmenso de 15.000 metros cuadrados, con aspecto acastillado. La verdad es que es un palacio castillo, de hecho es probablemente el mejor palacio gótico que se conserva, y a pesar de que el rey de Francia estaba con ellos y les había mandado tropas, no tenían todas consigo, y esa es la razón por la cual lo acastillaron, es decir, por si acaso. Es decir, se prepararon para un asedio que al final se terminaría produciendo ya con el último de los papas, pero que el que terminaría asediando Aviñón sería curiosamente el rey de Francia. Pero no adelantemos acontecimientos porque eso todavía falta un poquito para llegar ahí. Recordemos que en el siglo XIV, en Francia fue un reino muy convulso. Es decir, no es que viviesen precisamente en paz. En 1337 dio comienzo la Guerra de los 100 años contra Inglaterra. Tengo una contrahistoria de hace ya, pues no sé si 1 o 2 años que la hice, la podéis repasar si os interesa la Guerra de los 100 años. Y no solo eso, sino que en 1347 irrumpió la peste negra, que fue una epidemia devastadora, no para Francia, sino para toda Europa. Se llevó por delante a 1/3 de la población europea y duró mucho tiempo, además. Con diferentes olas, duró aproximadamente 5 años. A Aviñón llegó la peste en el año 1348. Al principio llegó pronto, porque venía desde Italia y Aviñón está relativamente cerca de Italia. Llegó en el mes de enero de 1348 durante el reinado de Clemente VI. Clemente VI de Aviñón, obviamente, había dejado de haber papas ya muchos años antes en Roma. Lo que hizo Clemente VI es que más o menos vio la naturaleza de aquello y se encerró dentro del Palacio Real, se recluyó allí para evitar contagiarse nada más, junto a su médico, un tipo también la mar de curioso, un tipo llamado Guy de Chauliac, que se puso a estudiar la pestilencia casi con criterios modernos, Se lo hizo con gran detalle, llegó incluso a escribir un manual de cirugía que cualquier cirujano, diría que incluso cualquier médico conoce, aunque sea solo por el nombre. Se llama Chirurgia Magna, es decir, la gran cirugía, una cosa así. Se convirtió de hecho en uno de los manuales de referencia para los médicos y por supuesto para los cirujanos durante varios siglos, pues yo creo que hasta el siglo XVII-XVIII, es decir, cuando fue poco a poco apareciendo la medicina moderna, la medicina tal y como la entendemos. La peste en Aviñón, como en el resto de Europa, hizo estragos, pero no acabó con los papas de la ciudad. De hecho, ninguno de los papas de Aviñón murieron de peste. Y lo hizo, por supuesto, el que le tocó vivirla, que fue Clemente VI. Hizo estragos, la ciudad quedó relativamente despoblada, pero
Fue algo que sucedió en todas las ciudades europeas de la época. De hecho, en aquel momento, en torno a 1350, los papas de Aviñón atravesaban su momento de máximo esplendor. Se permitían incluso mediar entre Francia e Inglaterra. Lo hicieron varias veces durante la Guerra de los 100 Años. Lo hizo, por ejemplo, Benedicto XII, nada más comenzar la guerra, y luego, años después, cuando ya el conflicto se había enquistado, lo volvió a intentar Inocencio VI, hablando de distintos papas de estos 7 de Aviñón. Pero claro, no funcionó ninguna de las mediaciones por razones muy sencillas de entender. Los ingleses no se fiaban. Sabían que era una mediación interesada, que eran poco menos que títeres del rey de Francia. Los en mayor o en menor medida eran eso. Eran títeres que los movía el rey de Francia a su antojo. Todos, absolutamente todos los papas de Aviñón, los 7, eran franceses y en todos los casos muy cercanos al rey de Francia, con quien les tocó coincidir y fueron avanzando, evidentemente, los reyes y los papas. Cuando uno de ellos moría, el rey se afanaba automáticamente en buscar su sucesor y además hacerlo a toda prisa y proponérselo, entre comillas, al colegio cardenalicio. La proposición era básicamente una orden. Los papas, en esencia, los elegía el rey de Francia. Unas veces hacía una elección más religiosa, es decir, eligía un monje. Hubo un par de ellos que fueron monjes, tenían que ser monjes franceses, eso sí, Hubo, por ejemplo, Benedicto XII era cisterciense, Urbano V, que era benedictino. Otras veces se trataba de simples nobles franceses, generalmente hijos segundones de grandes familias nobiliarias, pues que habían hecho la carrera eclesiástica. Ese fue el caso, por ejemplo, de Gregorio XI, que en el siglo se llamaba Roger de Beaufort, que era sobrino de un papa anterior, de Clemente VI, del que os hablaba antes, que le había tocado lidiar con la peste negra. Como veis, estas cosas del papado en el siglo XIV no se llevaban de manera tan seria como se llevan hoy. Uno tranquilamente podía ser elegido papa siendo muy joven, incluso, como veremos más adelante, uno ni siquiera era sacerdote y le ordenaron sacerdote a toda prisa, pero eso es ya en la parte final de la época de Aviñón. No pasaba nada si tu tío había sido papa, bueno, tú podías serlo igualmente. La visión que se tenía en aquel entonces del papado, la visión que se tenía de los cargos eclesiásticos era muy diferente a la que tenemos ahora. El hecho es que todos, los 7, sin ninguna excepción, ya digo, algunos venían de conventos o de monasterios cistercienses, otros directamente de un palacete, pero todos vivieron, mejor dicho, rodeados de gran pompa. Gastaban auténticas fortunas en un boato, con un boato más próspero, más propio de, pues qué sé yo, de una corte real que de la Santa Sede. Para financiar todo ese tren de vida tan costoso, os preguntaréis cómo lo harían. Pues lo hicieron con buena cabeza. La primera cosa que hicieron fue mejorar sustancialmente los ingresos del papado. ¿Cómo lo hacían en aquel entonces? Pues de la manera más directa, es decir, vendiendo indulgencias y beneficios eclesiásticos, las prebendas, las canonjías, etc. Vamos, que la simonía era un pecado bastante corriente dentro de la sede de Aviñón. Mejoraron también la recaudación de impuestos o de impuestos eclesiásticos, impuestos tales como los diezmos o las annatas. Esto evidentemente les dio muy mala fama. Les dio mala fama a la simonía, les dio mala fama lo bien que vivían y lo mal que el mal ejemplo que daban al resto de cristianos. Les dio mal ejemplo lo estrictos que eran en la recaudación de impuestos. De hecho, se comentaba que los papas de Aviñón comían en vajillas de oro y que bebían en cálices de plata. Esto lo habían hecho en Roma también, por supuesto, pero claro, esto de llevarse la Santa Sede a Aviñón no terminó nunca de ser comprendido, por lo que proliferaron los bulos y las especies sobre los pontífices aviñonenses, que en cierto modo vivían en una jaula de oro custodiadas por las tropas del rey de Francia. Como consecuencia de todo esto, la institución papal se devaluó bastante durante el siglo de Aviñón. A nadie se le ocultaba que aquello era una normalidad. La manera en que vivían, los lujos desaforados, el hecho mismo de que estuviesen en Aviñón. Es decir, que algo como el Papa, que tenía ya tanta historia, pues fuese un sirviente del rey de Francia. Caray, el Papa en el pasado, los papas habían resistido de mejor o peor manera las presiones del emperador, del Sacro Imperio, pero habían caído ahora
presos de los caprichos del rey de Francia, que no era tan poderoso como llegaría a ser los siglos más tarde. Es decir, que el rey de Francia se había hecho de golpe con uno de los poderes universales y lo manejaba como si fuese una marioneta. Luego, el resto de reinos cristianos aceptaba el orden. Bien, pues sí, el Papa está en Aviñón, pues está en Aviñón, pero un poco a regañadientes. Hasta ese momento, el papado había tenido agenda propia, todos los reyes lo sabían, agenda temporal propia, quiero decir. Pero podía esa agenda ajustarse más o menos a los intereses de otros monarcas, pero era aproximadamente independiente. Desde que Clemente V se llevó la sede a Aviñón, la agenda del papado pasó a ser la misma agenda del rey de Francia, es decir, de un rey muy concreto. Hasta ese entonces los papas podían estar de un lado, podían ponerse del lado de un rey, del lado de otro, es decir, variaban. El hecho mismo de que cambiase el papa ya cambiaba la estrategia del Vaticano. En el momento en que se lo llevaron a Aviñón ya se sabía que siempre iban a estar del lado del rey de Francia. Claro, esto no se podía mantener mucho tiempo, así que en el año 1376 el Papa Gregorio XI decidió volver a Roma, hacerlo además por su cuenta y riesgo, aprovechando que el rey de Francia era Carlos V en aquel entonces, se encontraba muy ocupado. Estaba guerreando contra los ingleses, fue hasta una fase ya, el último cuarto del siglo XIV, una fase álgida de la Guerra de los 100 años, se encontraba guerreando contra los ingleses y sobre todo, y esta fue la parte importante, aprovechando que se había producido una revuelta en Italia. Una revuelta que derivó en una guerra contra Florencia, donde el Papa había nombrado a un obispo francés, porque una vez habían tomado ya completamente la Santa Sede, los franceses empezaron a expandir todo lo que pudieron su poder, también por Italia. Esta guerra se la conoce como la Guerra de los Ocho Santos. Os preguntaréis por qué, ¿hubo 8 santos en esta guerra? No, en absoluto. Se le llama así Guerra de los Ocho Santos porque la señoría de Florencia eligió un directorio de 8 miembros. Los llamaban los Otto de la Guerra, los 8 de la guerra. A Florencia pronto se le alinearon otras potencias italianas, otros principados italianos, ciudades-estado, eran básicamente como Milán o como Siena, lo que, claro, esto ya era más serio, porque amenazaba la pervivencia de los propios estados pontificios en Italia. Y de la mismísima ciudad de Roma, que seguía teniendo un gran valor simbólico. Por mucho que los papas se hubiesen ido a Aviñón, Roma seguía siendo parte integrante fundamental de los estados pontificios, su centro, aunque el Papa viviese, se entendía que temporalmente, o así lo entendía mucha gente, sobre todo muchos reyes, viviese en Aviñón. La idea para acabar con esto, la idea que presidió la mente del Papa en aquel entonces y sobre todo el rey de Francia, que era el que mandaba realmente, era acabar con esto de un plumazo. Es decir, reprimir esta rebelión de los florentinos y otras ciudades-estado como los milaneses, es decir, reprimirlo por la fuerza. Y lo reprimieron bien por la fuerza, hicieron más de una masacre, es decir, enfrentándose a todas las ciudades levantiscas y ya de paso, y como tenía esa herramienta tan poderosa que era la de la excomunión, pues excomulgar a todas las autoridades. Bueno, en el caso de Florencia, que era una república, no tenía un soberano y por lo tanto si se excomulgaba al soberano, se excomulgaba a sus súbditos, en este caso no se podía hacer. Lo que hizo el Papa fue excomulgar a toda la ciudad, a todos los habitantes de la ciudad, a lo que los florentinos se respondieron negándose a pagar impuestos. Florencia en el año 1376 era una ciudad muy rica. Esto lo vimos aquí en la contrahistoria, en este programa que hice sobre el Renacimiento florentino, como precisamente es en esta época, finales del siglo XIV, cuando la ciudad empieza a alumbrar una cantidad de genios por metro cuadrado completamente desproporcionada. Era una ciudad extraordinariamente rica que dejaba, por lo tanto, muchísimo dinero al Papa en concepto de impuestos gracias a sus comerciantes y a sus banqueros. Bien, para desatascar la situación, que ya se había complicado bastante con esta guerra de los 8 santos, Florencia envió a Aviñón a una embajadora. Envió una dominica muy famosa, era una monja llamada Catalina de Siena, que no sabemos cómo, no tenemos ni idea porque esto no ha trascendido, pero el hecho es que Catalina de Siena consiguió convencer al Papa para que regresase a Roma. Bueno, por eso y por unas cuantas cosas más, Catalina de Siena fue canonizada un siglo más tarde. Hoy es de hecho una de las santas más importantes del santoral católico.
Es la patrona de Italia, de hecho, Santa Caterina de Siena. Sus restos se veneran, es de estas santas que las trocearon después de muertas. Se veneran troceados, literalmente. El cuerpo está en Santa María sopra Minerva, en Roma. Esto es una de las basílicas menores de la ciudad. Está cerca del Panteón, por si vais por ahí. Luego la cabeza, el cráneo, mejor dicho, está en la iglesia de Santo Domingo de Siena. No olvidéis que era dominica. Y luego un pie en la basílica de San Juan y San Pablo de Venecia, que es sigue estando en pie, está muy bien, es un templo gótico precioso, del gótico veneciano, y es la iglesia principal de los dominicos en Venecia. Así que, después de las gestiones que había hecho esta mujer, que había hecho, todavía no era santa, lo sería ya en el siglo XV, que hizo Catarina de Siena, Gregorio XI regresó a Roma. Gregorio XI, recordad, era un papa nombrado, no nombrado por el rey de Francia directamente, pero sí indirectamente, y era de hecho francés. Y lo que hizo Gregorio XI para pacificar la situación en Italia, esencialmente, fue establecerse allí, pero solo vivió un año. Ya sabéis, las muertes inesperadas en la Edad Media. Había llegado en enero de 1377 y murió en marzo de 1378. Le sucedió otro papa después de un cónclave en el que hubo sus más y sus menos, que se llamaba Urbano VI. Este era un obispo napolitano que no gustó nada en Francia. Claro, esto ante el hecho de que Gregorio XI se volviese a Roma y que abandonase Aviñón, Carlos V reaccionó airadamente y ordenó a los cardenales franceses que eligiesen a otro papa de Aviñón, simplemente. Que lo que habían hecho en Roma, eso de elegir al tal Urbano VI, no lo reconocía como tal. El afortunado papa aviñonense, porque ahora ya entramos en el cisma, salimos del papado de Aviñón y entramos directamente en el cisma, fue Clemente VII, que en el siglo se llamaba Robert de Genève, es decir, Roberto de Ginebra. Este era arzobispo de Cambrai y era hijo del conde de Ginebra, un aristócrata muy cercano al rey de Francia. Y así es como se produjo el cisma a Occidente, o también conocido como Gran Cisma a Occidente. Esto fue en el mes de septiembre de 1378, es decir, unos meses después de que muriese Gregorio XI. Fue un cisma muy largo, duraría casi 40 años, hasta el año 1417, y trajo de cabeza a la Iglesia Católica y a los propios católicos, lógicamente, que no sabían muy bien a quién prestar obediencia. A partir de ese momento ya empezó a haber dos papas. Todos los reinos de la cristiandad quedaron partidos por el cisma. Fue un cisma en sentido estricto. Algunos le llaman gran cisma, aunque si a esto lo llamamos gran cisma, ¿qué diremos entonces de la reforma protestante? Bien, el papa de Aviñón consiguió el apoyo de unos cuantos reyes, evidentemente el de Francia, que digamos que era propiamente su jefe. El rey de Aragón también apoyó al papa de Aviñón, el de Castilla, el de Escocia, también el de Nápoles, y luego el de Roma, Urbano VI, este obispo napolitano del que os hablaba hace un momento, consiguió el apoyo de las ciudades-estado italianas, las que habían organizado la Guerra de los Ocho Santos, también del rey de Inglaterra. Mirad que Inglaterra se quedó partida por esto, Inglaterra no, Gran Bretaña, mejor dicho, se quedó partida por todo esto porque Escocia se apoyaba al candidato, no eran candidatos, los dos eran papas proclamados, y proclamados por en su respectivo cónclave y por su respectivo colegio cardenalicio. Pues Gran Bretaña quedó entre los aviñonistas y los romistas. Había los que eran urbanianos y los que eran clementinos. Y como esto, en el caso de la península ibérica no fue tan claro porque tanto Aragón como Castilla se apoyaron a Aviñón, aunque Portugal cambió de bando. Luego, en el lado de Roma, básicamente Inglaterra, los reinos escandinavos como Dinamarca o Suecia, también el reino de Polonia, también el reino de Hungría, apoyaron a Urbano VI. En Alemania el caos fue aún mayor, porque hubo príncipes que se pusieron del lado de Roma y luego otros príncipes que se pusieron del lado de Aviñón. Los emperadores fueron cambiando en función de sus intereses. Que Europa se volvió completamente loca durante unos cuantos años. Con Urbano VI había un problema añadido. Ni siquiera era cardenal. Luego no había participado en el cónclave. Era realmente un papa de consenso.
Él había ocupado el arzobispado de Bari, esto está en la Puglia, en el sur de Italia, y fue elevado al trono de San Pedro por un acuerdo entre Pedro Luna, que era un obispo aragonés, y Jean de Cros, que era uno francés. Esto, claro, le dejaba un poquito en el aire, y con la legitimidad muy disminuida. Pero la cuestión es que este hombre se agarró al papado porque quería hacer reformas y sobre todo porque lo que quería es que la Santa Sede regresase a Italia, es decir, regresase a Roma de una vez después de todo aquel cautiverio de Babilonia. Pero, como os decía antes, Carlos V de Francia no iba a pasar por ahí, no estaba dispuesto. Además, fue un rey bastante enérgico. Carlos V, de los principales reyes de Francia, de hecho, puso a su propio papa, que era este hombre, Clemente VII, Roberto de Ginebra, que automáticamente excomulgó a Urbano VI, que hizo lo propio con Clemente. Es decir, los respectivos papas se excomulgaron mutuamente. Y eso implicaba excomulgar a todo el mundo. Es decir, toda Europa quedó excomulgada en aquel momento. De hecho, si bajamos al nivel de la propia Iglesia, ¿qué pasaba? Claro, ¿qué pasaba, por ejemplo, con las órdenes monásticas? Pues se quedaron divididas. Los benedictinos o los dominicos tenían, en principio, una misma obediencia, pero en este caso quedaron partidas en dos, no acordaron una postura común. Había monasterios clementinos y monasterios urbanianos dentro de, por ejemplo, la Orden de Santo Domingo. Los prohombres de la Iglesia también se dividieron. Vicente Ferrer, por ejemplo, que era clementino, también es cierto que era valenciano, es decir, que era súbdito del rey de Aragón. Pero luego Catalina de Suecia era urbaniana y así pues todos los santos que se estaban formando en aquel entonces, cada uno tomó partido por uno de los dos. Otros no todos, otros prefirieron permanecer neutrales. El arzobispo de Toledo, por ejemplo, no se decidió por ninguno de los dos y cuando consagraba en la Eucaristía decía en latín pro illo qui est verus papa, es decir, por el que sea verdadero papa. A mí me da igual, pero uno de los dos tiene que serlo. Claro, algo de esta naturaleza tan anormal no podía tolerarse, de manera que empezaron a buscar soluciones. La primera fue por la fuerza, lógicamente. Clemente VII sabía que contaba con el apoyo de Francia y con el apoyo de Aragón, así que pensó que el mejor modo de hacerse de aniquilar a su oponente era hacerse con Nápoles y desde allí atacar Roma. Los aviñonenses tomaron Nápoles sin problemas, pero la cosa quedó ahí. Roma estaba bien defendida y tenía todo el norte de Italia a su lado, lo cual era poco menos que imposible que consiguiese tomar Roma. Así que exploraron otra vía. Bueno, si no podemos ir por las malas, pues iremos por las buenas, que era la vía del acuerdo pacífico. En las principales universidades de la época, universidades como la de París o como la de Salamanca, aparecieron dos posibles soluciones, y ambas pasaban por el concilio. La primera era someter el asunto a un arbitraje y que ambos lo aceptasen. Se le proponía a los clementinos y a los urbanianos, es decir, a Clemente y Urbano, elegimos a un árbitro imparcial, una persona de respeto para ambos bandos y que una vez haya tomado una decisión, haya hecho los estudios pertinentes, pues tenéis que aceptarlo y el otro se tiene que retirar como buen perdedor. La segunda es que ambos se retirasen, que ambos abdicasen y se eligiese a un tercero, es decir, a un nuevo papa que empezase de cero. Pues bien, en esas estaban cuando Urbano VI murió y fue sucedido por Bonifacio IX. Como veis, aquí siempre aparece la muerte, aquí en los episodios históricos, en el momento álgido de la batalla, ¡zas!, va y se muere el protagonista. Pues en esta historia de hoy nos ha pasado varias veces. 5 años más tarde, el que murió fue Clemente VII, es decir, que tanto clementinos como urbanianos se quedaron sin sus respectivos líderes. Los cardenales de Aviñón se apresuraron a elegir un nuevo papa, pero no escogieron a un francés, sino que escogieron a un español, a Pedro Martínez de Luna, que era un zaragozano que había sido nombrado cardenal por Gregorio IX en Aviñón, es decir, por el último de los papas de Aviñón. Luna, de hecho, como os había comentado antes, participó en la elección de Urbano VI, pero luego se pasó al bando de Clemente VII, a quien sucedería tras su muerte. Pero claro, Carlos VI de Francia, Carlos el Loco, que era hijo de Carlos V, que había muerto unos años antes, no estaba dispuesto bajo ningún concepto a apoyar a un papa que no fuese francés. Es decir, a ellos les interesaba la sede de Aviñón si la controlaban ellos, no si la controlaba un español, en este caso un aragonés, que era súbdito y serviría a los intereses del rey de Aragón. Así que Carlos VI dio la espalda al papa, se llamó Papa Luna, Benedicto XIII concretamente, retirándole el apoyo militar. Pero Pedro Luna,
que ya os digo, había elegido como nombre Benedicto XIII, era como buen aragonés un tipo muy testarudo y se negó a renunciar, tal y como le pedía el rey de Francia. Carlos VI primero quiso hacerlo por las buenas, le vino a decir: pues eminencia, haga usted el favor de retirarse porque esto ya no tiene mucho sentido y tenemos que nombrar a otro que sea francés y que sea de estricta obediencia mía. Se negó en redondo a renunciar, se tuvo que abandonar. El rey de Francia sitió Aviñón, tuvo que abandonar Aviñón como pudo saliendo por el río y se trasladó a Nápoles para tratar de llegar a un acuerdo ya con el Papa de Roma, que en aquel momento era Gregorio XII. En este punto el cisma enloqueció por completo, porque apareció un tercer candidato, que se llamaba Alejandro V, que fue proclamado en Pisa en el año 1409 por un grupo de cardenales que habían decidido acabar con todo aquel lío deponiendo al Papa de Roma y al Papa de Aviñón y eligiendo uno nuevo. Es decir, que sin consultárselo a los otros dos, esa solución conciliar que habían ideado en algunas universidades de acabar con los dos y elegir a uno nuevo, estos fueron por el camino de en medio. Vamos a deponerles y vamos a elegir nosotros uno. Así que durante 6 años, hasta el año 1415, desde 1409, hubo 3 papas simultáneos. Uno en Roma, que era Gregorio XII, otro más en Aviñón, aunque viviendo en Nápoles, que era Benedicto XIII, el Papa Luna, el Papa español, y luego en Pisa, Alejandro V. El de Aviñón no tenía muchos apoyos, pero todavía le quedaban. El de Roma, en cambio, sí que los ganaba, empezando por la propia Francia, que como había decidido poner la cruz encima, nunca mejor dicho, al Papa Benedicto XIII, pues se había pasado al bando romano. Benedicto XIII fue un auténtico drama, porque fue perdiendo los apoyos a mucha velocidad. Buscó al principio congraciarse con el Papa de Roma, con Gregorio XII, congraciarse por las buenas, estando en Nápoles, pero claro, le propuso un plan que no es que no tuviese fisuras, es que era todo una fisura. Le vino a decir a Gregorio XII que sí, que llegaban a un acuerdo, pero que él seguiría siendo papa y que el otro se retiraba. Evidentemente no se pusieron de acuerdo. A Benedicto XIII le fueron abandonando poco a poco sus aliados. Portugal y Navarra, tan pronto como se enteraron que el rey de Francia le había abandonado, pues también le abandonaron. Así que solo le quedaba Aragón y Castilla. El resto se habían evaporado. Y claro, no podía ni defender su candidatura en condiciones. Así que le pidió al rey de Aragón, que era Alfonso V en aquel entonces, Alfonso V el Magnánimo, que le acogiese. Claro, él había nacido en un pueblo cercano a Zaragoza y él era súbdito del rey de Aragón. Tenía en cierta medida que casi la obligación moral de hacerlo. Le permitió viajar hasta Aragón, desembarcó en Barcelona y le permitió establecerse junto a los pocos cardenales que le quedaban en un castillo templario de la ciudad de Peñíscola. Esto está en la costa, en la actual provincia de Castellón. El castillo, por supuesto, es visitable y aunque no es tan grande ni majestuoso como el de Aviñón, sí que tiene cierta espectacularidad, porque está encaramado sobre un peñón a solo unos metros del mar. Tan pocos metros que uno casi se puede tirar al mar desde sus murallas. Peñíscola, por lo demás, es un lugar precioso, es una pequeña joya que merece una visita en cualquier época del año, porque en esa zona de España casi siempre hace buen tiempo. Está, para que os hagáis una idea, más o menos a unos 70 kilómetros al norte de Castellón. Bien, volviendo sobre esta historia del gran cisma, mientras el Papa Luna, es decir, Benedicto XIII, se hacía a su nuevo hogar en Italia, la casa se le calentaba, es decir, el asunto había tenido que huir de Nápoles, se había venido a España y en Italia la cosa se ponía peor porque en ese momento había 3 papas. Los partidarios del candidato pisano, que ya era Juan XXIII, porque había muerto el anterior Alejandro V, y los del Romanio, que seguía siendo Gregorio XII, llegaron a las manos, era inevitable. Gregorio XII tuvo que huir de la ciudad y refugiarse en Rímini, porque la República de Venecia se había cambiado de bando y apoyaba ya en ese momento a Juan XXIII. Vamos, que el asunto estaba tan mal que el emperador del Sacro Imperio, que se llamaba Segismundo, que apoyaba en principio a Juan XXIII, decidió convocar un concilio en Constanza, una ciudad alemana al sur del país. Vamos, hoy está en Alemania, está la República Federal de Alemania, está pegada a Suiza, es decir, pegadita a la frontera, junto al lago homónimo.
Juan XXIII acudió a Constanza a encontrarse con el emperador Segismundo, pero tuvieron un encontronazo, es decir, uno apoyaba al otro, pero cuando se conocieron en persona parece ser que no se llevaron muy bien. Así que el emperador mandó que le destituyesen y le encerrasen. La idea de Segismundo, era lo que le propuso a Juan XXIII, era que los dos abdicasen, es decir, esa idea conciliar que os expuse antes, vamos a acabar con esto, cortando por lo sano, los dos abdican y elegimos a uno nuevo. Se lo propuso a Juan XXIII, Juan XXIII trató de huir de la ciudad para seguir por su cuenta librando la guerra, le agarraron, no se avino a la componenda y fue encarcelado. Tras haber sido acusado, le acusaron de herejía, de simonía, de asesinato, de cisma, de sodomía y de incesto. Vamos, que le cayó el paquete completo. Gregorio XII, después de esto, pues evidentemente entendió la indirecta del emperador y abdicó en el acto. Y ahí quedó resuelto el entuerto. Es decir, Segismundo buscó un candidato de consenso, lo menos polémico posible, y lo encontró en un cardenal italiano. Tenía 50 años entonces, que se llamaba Oddone Colonna, que pasó a reinar como Martín V. Para su proclamación, pues lo que buscó es, este papa se proclamó no en Roma, sino que se proclamó en Constanza. Para su proclamación tuvo que hacer alguna faenita previa, porque resulta que este hombre, como os contaba antes, no era sacerdote. Os preguntaréis, pero bueno, si era cardenal. Ya, pero es que para ser cardenal no es necesario ser sacerdote. Los cardenales son príncipes de la Iglesia. No sé si lo es ahora, desde luego en el siglo XIV no lo era en absoluto. Colonna era un experto en derecho canónico de la Universidad de Pavía, así que, bien, había sido un gran asesor papal, incluso un cardenal, pero no podía ser papa ya que no era sacerdote. Así que se fijó la fecha para proclamarle papa el día 14 de noviembre de 1417, pero tuvieron que ordenarle sacerdote unas horas antes, un día antes, el día 13 de noviembre de 1417, y luego ya directamente fue consagrado como obispo de Roma y evidentemente como papa. Es decir, que Martín V pasó de ser un seglar a ser papa en cuestión de 24 horas. En España, entre tanto, porque Benedicto XIII no se había retirado de la liza, él no había ido a Constanza ni nada que se le parezca, él seguía en sus 13. De hecho, cuando en español decimos seguir en sus 13, viene de aquí, viene de Benedicto XIII, que no se rendía al tipo. Además vivió muchísimos años, al igual que hemos visto como la Parca se llevó unos cuantos, a la Parca no se lo terminaba de llegar. Vivió un montón. Él estuvo reclamando el trono hasta su muerte, que acaeció en 1423, él murió en Peñíscola, tenía ya 96 años. Era poco menos que Matusalén para los estándares de la época. Bueno, el hecho es que sus cardenales, muchos de ellos eran españoles, aragoneses concretamente, tampoco quisieron reconocer a Martín V y eligieron a un sucesor. Uno de sus cardenales, un turolense que se llamaba Gil Sánchez Muñoz, que tomó el nombre de Clemente VIII, que aunque reinó desde Peñíscola, lógicamente él consideraba que la sede era Aviñón. Clemente VIII al final ya tiró la toalla, ya desesperado, porque no había manera. Bueno, no tan desesperado. Yo creo que Clemente VIII, es decir, Gil Sánchez, hubiese aguantado más. El tema es que Alfonso V de Aragón le pidió por favor que abdicase y que reconociese a Martín V, que no le traía más que problemas tener a un papa rebelde en un castillo en la costa de su propio reino. El Papa de Roma, además, supo ser muy magnánimo con él y le nombró obispo de Mallorca, donde murió unos años más tarde. La tumba de este hombre, de Gil Sánchez Muñoz, es decir, de Clemente VIII, se encuentra en la sala capitular de la Catedral de Palma, que es una de las más bonitas de España y que en aquel momento, por cierto, no presentaba el aspecto actual porque es cuando se encontraba en plena construcción. El hecho es que el periodo de Aviñón, que hemos visto, fueron 67 años y el Gran Cisma, que fueron 39 años, casi 40, fue muy largo, muchísimo. Fue un siglo de inestabilidad, especialmente la última parte, que dejó a la Iglesia muy tocada. Pero terminó, como os decía al principio del programa, reforzando el poder del Papa. A partir de ese momento, los pontífices se afanaron en embellecer la ciudad y en reafirmar su poder y, sobre todo, su autoritas, que es esa variedad de poder que nace de la sugestión y no tanto de la imposición. Otro efecto de estos años convulsos fueron los movimientos de reforma interna de la Iglesia. La Iglesia, como os comentaba antes en Aviñón, pues vivían realmente bien, vivían pues como auténticos reyes. El Concilio de Constanza, de hecho, aparte de elegir a Martín V, se propuso hacer reformas en la Iglesia y aparte de eso condenó a un hereje bohemio llamado Jan Hus, que reclamaba, entre otras cosas, la vuelta a la pureza evangélica.
Hus sería, lo vimos aquí en este programa que hice sobre las herejías, Hus sería un precedente del cisma que llegaría un siglo más tarde, a principios del siglo XVI, cuando un agustino alemán llamado Martin Luther denunció la venta de indulgencias en Alemania. Ojo, denunció la venta de indulgencias que se estaban vendiendo para financiar la construcción de la nueva Basílica de San Pedro en Roma, que forma parte del programa de embellecimiento de la nueva Roma de los papas, después de la crisis del Gran Cisma y de la crisis de Aviñón. Pero bueno, del siguiente cisma la Iglesia romana saldría ya mucho peor parada. Ahí ya no hubo reconciliación posible, ni concilio de Constanza. Lo intentaron, eso sí, a lo largo del siglo XVI, pero no terminó de funcionar. Es decir, a partir de ese momento ya la cristiandad occidental quedaría definitivamente partida en dos. Espero que haya sido de vuestro agrado la contrahistoria de hoy sobre el siglo en el que el papado vivió peligrosamente. Bueno, tan peligrosamente que entre el año 1378 y el año 1439 se cuentan nada menos que 6 antipapas, entre ellos nuestro querido Papa Luna, Benedicto XIII, cuyo báculo, por cierto, el báculo con el que entiendo que predicaba, al menos bueno, estuvo en Nápoles, empezó en Aviñón, estuvo en Nápoles y luego ya llegó primero a Barcelona y luego estuvo en Peñíscola, donde murió. Bueno, pues este se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional, el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Bien, pues pasamos ya al contrasello, donde aguardan los contraescuchas con sus preguntas. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Álvaro, que tiene una cuestión sobre la guerra de las comunidades de Castilla. Buenas, Fernando. Tenía un tema para la contrahistoria. Hace poco te oí decir que antes de la invasión napoleónica daba igual la nacionalidad del rey. Y me vino a la cabeza la guerra de las comunidades. Y entonces quería saber cuáles son para ti las causas verdaderas de esa guerra y qué consecuencias tuvo y si en verdad fue por la nacionalidad del rey o por un tema de impuestos. Y sin más, muchas gracias y un saludo. Pues mira, Álvaro, fue por una cuestión de equilibrio de poder, azuzada luego por el tema fiscal. A ver, cuando Carlos I llegó a España, esto fue en 1517, vino rodeado de un séquito de flamencos, que eran todos sus asesores. Eso hizo que los nobles castellanos recelasen, pero no tanto del rey en sí, a ellos les daba igual que fuese flamenco o que fuese ruso, como de la comitiva que venía con él, que pronto ocupó todos los cargos públicos y automáticamente ellos pensaron que se les iba las prebendas emanadas de la corona, que se iban a quedar sin ellas. Ese descontento del estamento nobiliario descendió al pueblo llano, pero no cristalizó hasta que en el año 1520 Carlos I decide convertirse en Carlos V de Alemania, es decir, decide viajar a Alemania para ser elegido emperador y pide dinero a las ciudades castellanas para sobornar a los príncipes alemanes. Ese es el momento en el que se produce el divorcio entre las ciudades castellanas y Carlos I no había sido previamente, 3 años antes. En ese punto Castilla se levanta contra el reino, toda Castilla, básicamente las ciudades, pero son precisamente los nobles los que le apoyan. Es decir, el elemento nacional, es decir, lo de son flamencos que nos han venido aquí a mandar y, bueno, son flamencos los que ha dejado el rey, porque el rey se va a Alemania, pero deja aquí, bueno, Adriano de Utrecht, que luego se convertiría en papa, los ha dejado aquí haciendo de su capa un sayo, y mandando y disponiendo, etc. Bueno, pues eso del elemento nacional aparece como coartada durante el levantamiento, que era básicamente fiscal. En Segovia, de hecho, que fue de las primeras ciudades en levantarse, ajustician al procurador que ha aprobado el servicio fiscal en nombre de la ciudad. Toledo se levanta cuando llega la orden real para que los regidores vayan a La Coruña a llevar el dinero que el rey necesita. La Junta de Toledo, la comunidad propiamente dicha, pone en ese momento, a principio del verano de 1520, pone 5 condiciones sobre la mesa. 3 de ellas son de tipo fiscal, las tengo delante. La primera era anular el servicio, la segunda, volver al sistema de encabezamientos para cobrar los impuestos, la tercera era reservar los cargos públicos y los beneficios eclesiásticos a los castellanos, no a la corona. La cuarta era prohibir la salida de dinero del reino, como veis, otro tema fiscal, y la quinta, designar a un castellano para dirigir el reino en ausencia del rey. Es decir, que el lugarteniente fuese castellano, no fuese un holandés, básicamente. Esto, como ves, el elemento nacional es menor al lado del elemento fiscal
y que había empezado por una cuestión de poderes, pero bueno, de que la nobleza temía perder poder. Bien, seguimos con Eduardo, que tiene un comentario sobre las vías romanas. Hola Fernando, solo te quería decir que me ha encantado la contrahistoria de los caminos, de todos los caminos llevan a Roma, y solo decir que como añadido una vez escuché que incluso el tamaño de los coches e incluso de los trenes, en cierto sentido, por qué los coches tienen el tamaño que tienen, las carreteras, que todo eso viene determinado por el tamaño de los carros de la época de Roma, que parece increíble, pero que incluso en eso todavía somos como los romanos. Y nada, quería saber qué de cierto y qué de mito hay en eso. Y nada, muchas gracias. Pues no sabría qué decirte, Eduardo. Un carro tiene el tamaño que tiene. Es decir, que entra por un camino y ya está, que entre por un camino y que una yunta de un par de bueyes pueda tirar de él. Vamos, que tiene el tamaño lógico un carro. Los romanos hicieron calzadas, pero las hicieron sobre antiguos caminos en muchos casos, por los que llevaban pasando carros cientos de años, cuando no miles de años. Lo que hicieron, eso sí, fue mejorar el firme, fue mejorar el trazado, construir puentes, etc. Es decir, que la parte de ingeniería sí que se la debemos, la otra ya estaba ahí. Bien, pues ya terminamos, vamos con José María, que tiene una propuesta. Hola Fernando, quería primero felicitarte por el programa. La verdad es que lo he descubierto recientemente y tanto yo como mi mujer estamos muy enganchados a tu podcast. Y quería proponerte un tema para tratar en una contrahistoria. El tema es el siguiente, las guerras carlistas, que yo creo que es un episodio de la historia de España bastante desconocido, y bueno, que empezó todo en el siglo XIX y llega hasta la Guerra Civil Española, y posteriormente en la época de Franco pues también hubo un movimiento carlista. Venga, un saludo, gracias. Pues mira, José María, es un placer decirte que esa propuesta que me haces ya está atendida desde hace un par de semanas. Hace justo 2 semanas hice una contrahistoria sobre las 3 carlistadas. Así que si no lo has escuchado, pues te invito a que te pases por el archivo y ahí lo tienes, fresquísimo, casi recién grabado. Muy bien, queridos amigos, pues con esto terminamos la contrahistoria de hoy. Mañana en la Contracrónica tenemos libros, tenemos contraportada. Así que si os interesa, yo os espero. Hasta la próxima semana, amigos.